Tenga la bondad de sentar. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Hoy la liturgia nos invita a meditar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. Y es aquí donde vemos que Jesús caminaba enseñando en las ciudades y los pueblos, camino a Jerusalén. No sabemos qué pueblos, qué ciudades, no nos mencionan el nombre. Y es ahí cuando alguien se acerca a preguntarle a Jesús, ¿es verdad que pocos se salvarán? No sé si es una pregunta con doble sentido, para ponerle una trampa, una prueba a Jesús y ver qué le va a responder. No sé con qué objetivo se acercó a preguntar, o tal vez se acercó porque todos hablaban del reino y querían que él lo explique. O muchos mencionaban que algunos iban a salvar, otros no, y por eso le pregunta, Señor, ¿es verdad que pocos son los que se salvan? Jesús le responde, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Y yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Una puerta pequeña, angosta, se necesita inclinarnos. Se necesita abajarnos, hacernos pequeños. Si es una puerta tan angosta y pequeña, los que hago tan radiante, por no decir la palabra, ya saben a qué me refiero, no sé cómo van a pasar. Si se agachan, la panza va a estorbar. Si quieren pasar de lado, igual les va a estorbar. Pongo un simple ejemplo, ¿no? Una persona esbelta, gorda, no va a poder inclinar, no va a poder agachar. Y nosotros, para entrar al reino de Dios, necesitamos estar llenos de la gracia de Dios, no llenos de la grasa. Hoy estamos más llenos de la grasa que llenos de la gracia. Muchos nos esforzamos por estar esbeltos, robustos corporalmente, pero a veces comiendo solo chatarra, no alimentándonos bien. Para entrarnos en la puerta pequeña, nosotros, valga la redundancia, necesitamos ser humildes, dóciles, para escuchar y cumplir los mandamientos de Dios. Ser humildes no quiere decir que vamos a dejar que nos humillen, nos pisoteen, no. Necesitamos esforzarnos para que en la medida posible podamos ingresar por el camino, esforzándonos por esa puerta angosta, pequeña, para llegar a Dios, para llegar al cielo, a la vida eterna. Hoy nos esforzamos por tener privilegios, por tener comodidad en la casa, por tener viajes, pero nos olvidamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de vivir con alegría y pasión el Evangelio. Nos olvidamos de ser hermanos, de ser pequeños y dóciles para pasar por esa puerta angosta y llegar al corazón de otra persona.
especialmente en los más pobres, en los desprotegidos, y ahí poder tocar la llaga de Cristo. Y entonces ingresar por esa puerta pequeña, yo puedo tocar la llaga de Cristo y saber que haciendo obras de caridad puedo buscar un camino de esforzar para llegar a la vida eterna. La mayoría de nosotros nos queremos ganar la vida de manera fácil, cómoda, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin esmero. Y así queremos llegar al cielo de manera cómoda, sin abrazar la cruz, sin sacrificio y sin cumplir los mandamientos de la ley de Dios y los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. No es lo mismo saber que vivir. Tú puedes tener mucho conocimiento de Dios, de la Sagrada Escritura, mucho conocimiento de la Iglesia, pero entonces el dueño de la casa cierra la puerta y nos quedamos fuera. No es lo mismo sentar a comer con un desconocido, zona de confianza. Uno se sienta a comer con varias personas, no quiere decir que todos sean. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 35 en adelante, los separa a los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda. A los buenos los dicen: vengan, benditos de mi Padre, porque cuando estaba enfermo me visitaron, cuando estaba encarcelado me visitaron, cuando estaba enfermo me curaron, cuando estaba hambriento me dieron de comer. Para ustedes. Pero a los de su izquierda dice: vete, maldito de mi Padre, al castigo eterno, porque cuando no hiciste con uno de mis más, de conmigo. Y así también hoy Jesús nos dice: procuren entrar por la puerta pequeña. Les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Es así, mis hermanos. Cuando nos vamos al cementerio, miramos inmensos mausoleos, una mansión, un palacio. Aquí yace tal persona, que en paz descanse y ruega a Dios por nosotros, pone. Aquí yace un santo, una santa. Y pregunten si en vida iba por lo menos a misa. Pregunten si en vida confesaba, comulgaba. Pero ponemos aquí el santo, la santa. Mis hermanos, muchos queremos salvar, pero sin años, sin confesar, sin comulgar. Hay tantas personas que no tenemos conocimiento de las cosas de Dios, pero si no conocemos, ¿cómo vamos a amar? Peor, ¿cómo vamos a vivir? Y es ahí el problema, la dificultad, que nos conformamos cristianos, católicos. ¿Se va a salvar, pues? Dicen: alguien al final de la muerte se arrepintió, pero no devolvió lo que robó, pues. Arrepentimiento consiste en rectificar el daño y devolver. Si yo le robé, tengo que devolver. Si yo le deshonré a una persona, tengo que volver la honra. Pero si una persona vive robando dentro de una tienda a los clientes, ¿se muere sin confesar, sin ir al cielo? Preguntémonos todos. Si un cristiano no va a misa los domingos, no confiesa, peor no se casa por la iglesia, ¿nos vamos a salvar? Preguntémonos todos. Y entonces decimos: yo soy devoto de la Virgen de la Nube, de la Virgen del Cisne, de la Virgen de Guadalupe, hago rosarios, hago peregrinaciones, doy flores, todo, pero si siempre pero si siempre vive criticando, metiendo cizañas, siendo injusto, no paga lo justo, valga la redundancia, a los empleados, no cumple con las leyes, ¿cómo vamos a ganar el cielo?
Y es ahí cuando nos dice, cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán fuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, no sé quiénes son ustedes, no sé quiénes son ustedes. ¿Cuántas veces tocamos las puertas, Señor, ayúdame? Jesús puede decir, no sé quiénes son ustedes, no les conozco. El día de la muerte, Jesús nos dirá, ¿quiénes son ustedes? No les conozco. Pero si nunca fuiste a misa, ¿cómo es eso que te conozca? Pero Señor, yo sí te di limosna por Navidad. Señor, pero yo sí llevé flores, pasé la misa, contraté la banda. Uy, puse los voladores, puse el castillo, puse la vaca loca. Señor, ¿no te acuerdas? En tal plaza, en tal lugar, ¿no te acuerdas que me bañé incluso para ir hasta la misa de la fiesta de la Virgen? Jesús dirá, no te conozco, ¿quién eres? Hoy nosotros, mis hermanos, queremos todo fácil. Hacemos algo, pero que nos devuelvan con gratificaciones, con aplausos. Pero el Señor, por eso, mis hermanos, no es lo mismo saludar con todos que tener la confianza y la intimidad con alguien. No es lo mismo sentar a comer con todos que sentar a comer con las personas que verdaderamente confías. El hecho de que uno salude a todo mundo no quiere decir que conozca a todo mundo. Y yo les agradezco a nuestros hermanos que siempre nos escriben los mensajes, los saludos, pero eso no quiere decir que les conozca a todo mundo. Uno no conoce físicamente. Hoy podemos nosotros también comunicarnos con Dios, pero sin conocerle. Nos comunicamos con Dios, pero sin amarle. Seguimos a Dios, pero sin confiar. Rezamos, pero sin tener la íntima comunión con Dios. Rezo de manera automática, por cumplimiento, cumplo y miento. Pero no hay esa intimidad de identificarnos con Dios. Entonces, cuando tú te identificas con algo o con alguien, tú das la vida, tú defiendes, tú cuidas, tú proteges. Si nosotros identificamos con el Evangelio, con Cristo, debemos cuidarla, debemos vivirla, debemos testimoniarla. Y cuando toquemos la puerta, ser reconocidos por Dios y no tengamos la desdicha de ser desconocidos. Puede ser que empezando por mí, por todos nosotros. Por eso siempre suelo decir, ¿cómo crees o tienes la seguridad que los que murieron, tu familia, está descansando en paz? Porque no todos los que mueren están en paz. No todos los que mueren han tenido la dicha de que Dios le abra las puertas. Y a veces me duele mucho y me da mucha pena como sacerdote ver personas tan lejanas de Dios y buscan a Él cuando ya ni siquiera el familiar puede hablar. Y venga y confiésele, Padre, ¿cómo puedo confesar cuando una persona ya perdió el habla? Cuando ni siquiera puede reconciliar con sus familiares, peor con Dios. Hoy debemos vivir los 15 mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y entonces, no tengamos que decir con insistencia como los que golpeaban la puerta les decía, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. No te conozco. Pero Señor, si yo hice la peregrinación a México, al santuario de la Virgen de Guadalupe, no te conozco. Señor, pero si yo me fui de rodillas al santuario de la Virgen de la Nube, no te conozco. O dirán, pero si yo me fui caminando desde aquí de Chillogallo al Quinche, Padre, pero verás, es más de 10 horas de camino. ¿10 horas es cuántas horas son?
Está bien, 10 horas, no. 10 horas me fui caminando al santuario de la Virgen del Quinche, pero Señor, ayúdame, ¿por qué no me ayudas? No te conozco. Hoy nosotros hacemos cosas y luego para reclamar. No, mis hermanos. Hay que hacer peregrinaciones, pero cuando cambiemos nuestra vida y nos volvamos pequeños para entrar por la puerta angosta, y al tocar la puerta entonces seamos recibidos y diga, ven, pasa, siéntate a comer conmigo. Pero si hacemos peregrinaciones, fiestas, pero es solo en borracheras, solo en peleas, en discusiones. Cuando pasan la misa, nos preocupamos en trajes, en maquillajes, en castillos, en bandas, pero no has confesado, no has comulgado. ¿De qué te sirve pasar esa misa si terminas haciendo, casi digo una palabra? ¿De qué sirve? Pues si como priostes no te confesaste, no comulgaste, preocupados que los toros, que la banda, que el castillo, que el canelazo, preocupados, ni a misa te vas pues esos días. Y luego vas, ay Señor, pero pasé la misa de San Andrés, pasé la misa de la Virgen de la Nube, pasé la misa del Divino Niño, pasé la misa, pero Señor, ayúdame. ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿Por qué me mandas este problema? ¿Por qué, Señor? Y Él nos dirá, no te conozco. Somos buenos para chantajear. En esta pandemia, ¿cuántas cosas le prometimos a Dios? Que íbamos a cambiar, que íbamos a dedicar a rezar más, que íbamos a ir a misa en familia. Entonces no permanecemos dentro de Dios, sino estamos fuera. Hoy no tocamos la puerta de Dios, tocamos las puertas de los bares, las puertas de las discotecas, las puertas de las quintas, de las fiestas, de los bailes. Y lamentablemente, cuando alguien te lleva hacia Dios, nos aburre, nos cansa, pero para el pecado nos fascina.